Hola queridos amigos, un especial saludo para cada uno de ustedes. Estamos en Éxodo capítulo 22, meditando la palabra del Señor, y en estos días estamos leyendo muchas leyes, muchas normas de parte de nuestro Dios para con el pueblo de Israel, pero que tienen una implicancia para nuestros días también, porque nos dejan ver quién es Dios. Así que acompáñanos un día más en meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Éxodo capítulo 22, queridos amigos, nos sigue mostrando diversas leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir en virtud de mantenerse un pueblo santo, un pueblo separado, escogido por Dios. En medio de todas las leyes que estamos mirando en estos días, decíamos que nos permitía ver la santidad de Dios como un Dios justo, santo. A través de estas normas, a través de estas leyes, anhela y desea un pueblo también santo y puro que solamente le rindiera culto a Él. No solamente la ley nos revelaba la santidad de Dios, sino también nos mostraba una norma de conducta que debía tener el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y esta norma de conducta tenía que estar justamente muy alineado o muy cercano, muy íntimamente relacionado con la santidad de Dios. La norma de conducta de un creyente, de un hijo de Dios, está relacionada con la santidad de ese Dios. Pero un tercer aspecto, no solamente la santidad, una norma de conducta, un tercer aspecto importante que debemos ver en estas leyes es que estas leyes nos revela el pecado que hay en nuestras vidas. Nos revela el pecado que hay en nuestras vidas. Romanos 7:7 dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. Y en otro pasaje de Romanos también va a decirnos: por la ley es el conocimiento del pecado. Es así como la ley que estamos leyendo en estos capítulos van a mostrar lo insuficiente que es aún la justicia humana para poder resolver el problema del pecado del hombre. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 22, en el versículo 9. Dice la palabra del Señor: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrán delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Y ver este pasaje en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, nos va a mostrar, dice: ambas partes tendrán que presentarse ante Dios, y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Venir ante Dios, venir ante la justicia divina, era la única manera en la que se podía impartir una verdadera justicia. No hay justo, ni aun uno, dice la palabra de Dios, en este mundo. Por eso que las obras de los humanos siempre estarán dañadas, siempre estarán manchadas de pecado. Dios es el único justo, el verdadero justo, quien implantará su reino milenial cuando venga por segunda vez y mostrará cómo debe ser un verdadero reinado en esta tierra, con la justicia suficiente de nuestro Dios. El pueblo de Israel vivió esto, venía delante de Dios porque no había otro a quien poder acudir cuando el pecado mostraba la más grande derrota del corazón del hombre. No podía el hombre salvarse a sí mismo, no podía cumplir la ley que se le estaba impartiendo, solamente viniendo delante de Dios. Otro aspecto que debemos mirar también aquí, también muy relacionado con los tres puntos que hemos mencionado: la santidad de Dios, la conducta del hombre y también que revela el pecado del hombre, es en el versículo 20. Éxodo capítulo 22, versículo 20, nos dice así: el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. En otras palabras, nos está diciendo este pasaje: cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser
ejecutado. No solamente la santidad se remarca en su palabra, sino también su deidad. Dios es el único verdadero Dios por la eternidad. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor, tendrá que ser destruido. Aquí vemos a Dios mostrando y demandando la exclusividad en la adoración. Dios no quiere compartir su adoración con nadie, ni mucho menos su gloria con nadie. Él se da gloria a sí mismo en su creación. Vivimos entonces para poder dar gloria a Dios, para que nuestras vidas glorifiquen a ese supremo y majestuoso Dios que con tanto amor y con tanto cuidado vela por su pueblo impartiendo estos límites. ¿Quién iba a pensar que los límites que Dios iba a poner en estos capítulos iban a generar un pueblo para sí mismo, un pueblo adorador de Dios, un pueblo dependiente de Dios? Que el Señor sea realmente nuestro verdadero y único Dios, y que cuando estemos leyendo la palabra de Dios pueda reflejar claramente cuán pecadores somos, cuán pecadores aún seguiremos siendo si nos alejamos del Señor, y cuán necesario es venir y depender del Señor cada día, beber de su palabra, alimentarnos de su palabra. Que sea el Señor guiando nuestras vidas hacia Él. Señor amado, gracias te damos porque en tu palabra vemos diversos aspectos de nuestras vidas que deben ser moldeados. Rogamos, Padre, que a través de estas leyes meditadas, miradas, Señor, tú, Señor, nos permitas verte en gran majestad, y también, Señor, el gran protector de su pueblo. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro supremo cumplidor de la ley. Amén.